Buenos días, queridos estudiantes. En el día de hoy quise hacer este corto video para que puedan estudiar y prepararse mejor para el día de mañana en la prueba de Cátedra La Paz. Como ustedes recuerdan, durante las clases en el colegio y la semana pasada pudimos trabajar el tema del Estado, ¿cierto? Ustedes recordarán, la figura del Estado hace más que todo referencia a esa estructura que monta como tal un gobierno para mantener y sostener sus leyes, sus normas, poder llevar un orden como tal en ese territorio, ¿cierto? Hoy vamos a abarcar un poco más acerca del Estado colombiano. Quisiera arrancar con esta imagen. Sé que algunos ya la habrán visto y pueden observar primero en la parte superior un conjunto de personas, de todo tipo, de toda raza, creencia, ideología. Pero en la parte inferior van a poder observar un conjunto de personas con un círculo en la parte terrestre, por así decirlo, lo cual hace referencia a la unión. Así sea que uno tenga un grupo diferente, una ideología, una forma de pensar, un color distinto, así sea que a quien viva en un lugar diferente, internamente nos encontramos relacionados, unidos, ¿cierto? Y a eso hace referencia al Estado, a un todo como tal. Ahora bien, el Estado posee unos elementos y esos elementos a su vez conforman el Estado. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras. Encontramos el elemento humano. Este elemento humano hace referencia a las personas, a aquellos que integran o hacen parte de ese Estado. En este caso, en Colombia, ese elemento humano vendría siendo tú, un compañero, un padre de familia, cualquier persona, mi persona, entre otros, ¿cierto? Otro elemento es el territorio, que hace más que todo referencia al aspecto geográfico, a la tierra como tal, ¿cierto? Colombia posee un espacio geográfico que se encuentra delimitado por unas fronteras y unos límites, ¿cierto? Y un tercer elemento es la soberanía. Esta soberanía hace referencia como tal a los límites terrestres y marítimos que posee un Estado, posee un gobierno y que posee un país como tal. Colombia limita con Venezuela, con Ecuador, con Brasil. Esto es la soberanía. De pronto ustedes podrán haber escuchado noticias, por ejemplo, que dicen lo siguiente: un helicóptero venezolano sobrepasó la soberanía nacional. ¿Qué quiere darnos a entender eso? Ese helicóptero dejó territorio venezolano y se sumergió dentro del territorio colombiano. Es decir, violó la soberanía colombiana, rompió ese límite, ¿cierto? Cruzó el límite. Y estos tres elementos, chicos, forman lo que es el territorio nacional. Como tal, Colombia, como un país y un estado completo, por así decirlo, ¿cierto? Ok. Pero estos elementos a la vez se relacionan con una estructura que sostiene como tal lo que le había mencionado anteriormente, las leyes, las normas de conducta, como tal, cómo se debe dirigir un gobierno. Y es aquí, chicos, donde nos vamos a centrar principalmente. Esta es como tal la estructura del Estado colombiano, ¿cierto? Encontramos en una primera parte la organización del poder. Sabemos que Colombia es un país democrático y por ser democrático quiere decir que el pueblo es quien elige a sus gobernantes, ¿cierto? También, aparte de que el pueblo sea quien elija a sus propios gobernantes, el ser un país democrático quiere también decirnos que el poder se encuentra fraccionado, que el poder no lo tiene solamente una sola persona, en el caso de que fuera una monarquía, ¿cierto? Que es el rey quien tiene todos los poderes. Pero en Colombia esto es todo lo contrario. Para evitar de pronto esos abusos, ese descontrol, el poder se encuentra fraccionado. En este caso, en tres ramas, que son las ramas del poder público, que son cuáles: rama legislativa, se encarga de crear y reformar las leyes, ¿cierto? En esta rama legislativa podemos encontrar lo que es el Congreso de la República, que se encuentra integrado a su vez por Cámara de Representantes y por el Senado de la República. Todas estas personas que hacen parte de estos dos órganos
Las eligen ¿quiénes? Nosotros, ¿cierto? Los ciudadanos que cumplimos como tal la mayoría de edad para poder votar. También encontramos la rama judicial. En esta rama judicial, ¿de qué se encarga? Como su propio nombre lo dice, judicial de justicia, ¿cierto? Aquí encontramos la Corte Suprema de Justicia, que se encarga como tal de velar por el cumplimiento de las leyes, de las normas. Aquella persona o aquel individuo que no cumpla con la ley, aquí la rama judicial se encarga de darle justicia, de penalizarlo, de judicializarlo, entre otras acciones como tal que puede emplear. Y por último encontramos la rama ejecutiva. Esta rama ejecutiva es la que se encarga de administrar como tal el territorio colombiano, administrar los recursos. Aquí, por supuesto, encontramos aquí a nivel nacional al presidente, ¿cierto? Pero también podemos encontrar a nivel regional al gobernador, también podemos encontrar a nivel local al alcalde. Entonces, esta rama ejecutiva hace principalmente énfasis en aquellos miembros o aquellos individuos que se encargan de organizar y también de ejecutar esos programas de desarrollo, ya sea a nivel local, regional o nacional. En un segundo punto encontramos la organización del control. Esta organización del control o de control encontramos dos entes o dos organismos, ¿cierto? En primer principio encontramos el Ministerio Público. Hace referencia específicamente a todos esos cargos, a todas esas personas que de una u otra forma están relacionadas con el Estado, que tienen un trabajo con el Estado. Puede ser los docentes que están nombrados, pueden ser aquellas personas que trabajan en las secretarías, ya sea educación, salud, etcétera, ¿cierto? Aquellas personas que de una u otra forma su sueldo proviene como tal del Estado, del gobierno. Y encontramos aquí a la Contraloría General de la República o de la Nación. La Contraloría, chicos, se encarga de velar, de hacer un control como tal a esos recursos que son del Estado o que llegan al Estado, y esta Contraloría se encarga es de vigilar, ¿cierto? ¿Qué se hizo con la plata? ¿Dónde se invirtió? ¿Y se hizo lo que se tenía que hacer o que faltó? Entonces, más que todo es de vigilancia, ¿cierto? Al igual que la Contraloría, podemos encontrar también la Procuraduría, que también se encarga de darle cierto control a los funcionarios públicos, a aquellas personas que trabajan con el Estado. Supongamos, el alcalde sobrepasó sus funciones y no está haciendo lo correcto, o un concejal o cualquier persona. La Procuraduría se encarga de también de vigilar que esa persona no sobrepase sus funciones, ¿cierto? No se extralimite como tal. También encontramos, chicos, la organización electoral. En esta organización electoral encontramos lo que es el Consejo Nacional Electoral. En pocas palabras, hace referencia a aquellas personas o se encarga, este ente se encarga de publicar, de organizar aquellas elecciones, ya sean locales, regionales o nacionales, las de presidencia, se encarga de administrar como tal los recursos para poder ejecutar las elecciones, ya sean presidenciales o regionales, entre otras, ¿cierto? Los tarjetones, promocionar los candidatos a ese sitio o a este organismo, a aquellas personas que quieren como tal un cargo público o quieren ser electas. De eso se encarga el Consejo Nacional Electoral, ¿cierto? De colocar las urnas, cuando uno va a votar y encuentra de pronto esa infraestructura, las urnas, que las mesas de votación, los jurados de votación, de todo este proceso o procedimiento se encarga el Consejo Nacional Electoral. Aquí también encontramos la Registraduría Nacional del Estado Civil. Aquí, chicos, donde el mismo término se los dice, registra a aquellas personas que nacen, a aquellas personas que mueren, es decir, natalidad, mortalidad, también llevar otra serie de registros de cada uno de los ciudadanos que hacen parte del territorio nacional y de muchos otros datos que una u otra forma es como un sondeo o un conteo de quién vive como tal dentro de este estado, dentro de este territorio, y cómo vive, ¿cierto? Eso se encarga la Registraduría Nacional. También encontramos la organización territorial, que hace más que todo referencia
a la división político-administrativa que tiene Colombia como un Estado autónomo y soberano, ¿cierto? Donde sus propios gobernantes son elegidos por sus ciudadanos, ¿cierto? Un Estado autónomo, soberano. Esta organización territorial se encuentra, como todos conocemos, dividida en departamentos, todos los departamentos que conforman Colombia, Córdoba, Bolívar, Sucre, entre otros, distritos, como distrito, por ejemplo, Bogotá, distrito capital, entre otros, Ronquillo, Lorica, Santiago, Mil, Purísima, y los territorios indígenas que como tal pertenecen a 10 comunidades o etnias que de una u otra forma autonomía regional o territorial. Los organismos, lo que son las entidades, ¿cierto? Entidades que son de cierta forma administradas por el Estado colombiano. Ahora, chicos, en pocas palabras, todos estos organismos van en pro de una sola cosa, por así decirlo, velar por el cumplimiento de los derechos y deberes que poseemos nosotros los colombianos, seamos niños, adultos, jóvenes, ancianos de la tercera edad, como ustedes quieran, pero siempre va a girar de ese sentido, ¿cierto? De preservar los derechos y los deberes que tenemos nosotros los ciudadanos colombianos. Sí, vea, así, como tal, se encuentra conformado este Estado colombiano. Son todas esas entidades, todos esos organismos que se enfocan en preservar la vida, la educación, la salud, los derechos, en pocas palabras, que tenemos nosotros, y también los deberes, lógicamente. Entonces, espero que esto les ayude, que puedan aclarar un poco más sus dudas y prepararse de mejor forma para el examen. Nos vemos, chicos. Muchas gracias.